Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. A ver, toda la escritura, toda la Biblia, digamos, es santa, digamos, desde la primera palabra hasta la última, ¿sí? Es como Dios se revela al hombre, ¿sí? Es la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Como Dios se revela al hombre. Se revela a sí mismo, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que revela también el sentido de la historia, revela nuestra propia historia, ¿sí? Nosotros, digamos, estamos incluidos en la palabra, ¿sí? Por decir así, ¿no? Y la palabra es luz, ilumina las situaciones, ¿sí? Dicen los rabinos, dicen que cuando uno lee las Sagradas Escrituras, puede pasar tiempo y tiempo leyendo, pero hay un día en el que uno está leyendo y las letras, digamos, las palabras que uno está leyendo se encienden como fuego, ¿sí? Eso es lo que cuentan los rabinos de una manera. Se encienden como fuego y entonces uno entiende su pasado, su presente y su futuro, ¿sí? La palabra habla, ¿sí? La palabra. Y de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Para poder entender, para poder entender el mundo de hoy, digamos, que Dios nos iluminara, ¿no? En la historia de nuestro país o de Europa, qué palabra, qué sabiduría podría haber detrás para ver qué es lo que Dios piensa, ¿sí? A diario vemos en los medios de comunicación qué es lo que piensan miles de personas, de políticos, nosotros, ¿no? Que cuentan sus opiniones en las tertulias, no sé cuándo. Pero, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la postura de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice, ¿no? Si tiene alguna palabra, digamos, para este momento, ¿sí? Para este momento de la historia, ¿no? Para Europa, para el mundo. Y sin duda, todo esto es una opinión personal, pero para mí, digamos, el texto que mejor refleja lo que Dios piensa, lo que Dios siente en este momento, ¿sí? Si tenemos que elegir entre todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿cuál es el que hablaría con más claridad de la situación, de nuestra situación, ¿sí? Yo pienso, sin duda ninguna, yo pienso que sería el profeta Jeremías, ¿sí? Interesante, ¿no? Dice, ¿cómo uno va a leer el profeta Jeremías? Sí, puede uno leerlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el rey Felipe II hizo el Escorial basándose en los últimos capítulos del profeta Ezequiel, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Dios quería? Dios quería construir el Escorial, por decir así, ¿no? Y entonces construyó el mismo esquema, o sea, los planos del Escorial en Madrid son los planos que se describen aquí. Quiero decir, Felipe II era católico, hasta las trancas, quiero decir, era católico de un todo, ¿sí? Bueno, pues yo creo que es el profeta Jeremías, ¿vale? El profeta Jeremías tiene 52 capítulos, ¿vale? Pues sabéis una idea, el Génesis, que es muy largo, tiene 50, ¿vale? Pues Jeremías tiene 52, ¿vale? Pero de los 52, los 29 primeros capítulos, ¿sí? Habla con una plasticidad de una situación de la ciudad de Jerusalén, lo llaman la ciudad de Jerusalén, o el nombre de tu ciudad, o el nombre de tu barrio donde vives, ¿sí? Con una plasticidad impresionante, ¿sí? Impresionante, ¿sí? A Jeremías le toca vivir un momento en el que las cosas van bien, aparentemente van bien, ¿no? Pero resulta que hay causas por las que hay una amenaza que se va a cernir sobre Jerusalén.
Sin embargo, la gente no lo ve. No lo ve, no lo quiere ver. ¿Vale? Pero el ministerio de Jeremías abarca 40 años. ¿Sí? Imagínate que Dios te encarga de decir, tu ciudad va a ser destruida, ¿no? Como Jonás con Nínive, ¿no? Tu ciudad va a ser destruida, ¿no? ¿Quién te creerá? Nadie te creerá. ¿Cómo te van a creer? ¿Vale? Sin embargo, él una y otra vez le cuesta una pasión, el ministerio de esos 40 años, pero una y otra vez va insistiendo, mirad que. Bueno, ¿por qué? Porque ellos no son conscientes, ¿sí? Pero viene un pueblo extranjero, ¿sí? Que va a asediar la ciudad y no van a dejar piedra sobre piedra. Así. La destrucción por la destrucción, ¿sí? Ellos no son conscientes de eso, no ven, no están dormidos, no se despiertan, por mucho que les llame, que digas, que no sé, no escuchan, ¿no? ¿Qué le había pasado al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se había modernizado, digamos. El pueblo de Israel, con el tiempo, con los siglos, había adoptado otros dioses, ¿sí? El Dios de Israel ya no era lo central, y la alianza que Dios había hecho, digamos, con el rey David, con Abraham, Isaac, Jacob, esa alianza, digamos, antigua, ellos la rompieron, consciente e inconscientemente, hasta los sacerdotes, quiero decir, de tal manera que era una sociedad pagana, que se había olvidado de esa alianza, ¿vale? Si Dios les había llevado hasta ahí y ahora le traicionaban, porque y ya lo quitaban, Dios al final se cansa. ¿Cuál es el punto en el que se cansa? El punto en el que se cansa es cuando afecta a los bebés. Ese es el punto donde dice, ya no, se acabó. Jerusalén va a caer. Jerusalén, Madrid, Barcelona, el sitio donde ir, va a caer, sí. Vendrán ejércitos extranjeros y la asolarán. Y un pueblo libre, digamos, se va a convertir en esclavo. Jeremías se harta de decirlo, pero no lo escuchan. No lo escuchan, sí. Es interesante, ¿no? Porque una de las cosas de esa alianza, uno de los símbolos, digamos, una de las... Sí, de esa alianza es el arca de la alianza, ¿sí? Nos cuentan en los libros de los Macabeos que el mismo Jeremías escondió el arca de la alianza en el monte Nebo, fuera de la tierra santa, fuera del monte donde Moisés vio la tierra prometida, las llanuras de Jericó, las palmeras. La escondió allí, sí. Y eso, digamos, dice, se acabó, que nadie se acuerde ya del arca de la alianza. Es una imagen de la Virgen María. Ya está, ¿vale? Se ha acabado el juego, ¿vale? Se acaba el juego. Y habla de Jerusalén con unas palabras durísimas, durísimas. Y no deja, Dios, a través de los oráculos de Jeremías, no deja títere con cabeza, desde el rey hasta los sacerdotes, hasta todos, ¿sí? Les habla de prostitutas, ¿sí? Os habéis prostituido. Dice, yo recuerdo tu amor de joven, cómo me seguías por el camino, tu amor juvenil, y ahora te has vuelto una prostituta. O sea, has cambiado a Dios por una tele de plasma, por vivir cómodo, por un perro, lo has cambiado. Sí. Y encima el colmo, digamos, es que has idolatrado a Moloch, ¿sí? Un monstruo con forma de toro, nos entendamos bien para la cultura española del toro, ¿no? Que exigía, ese Dios exigía la muerte de los bebés. Y ahí es donde Dios dice, hasta aquí has llegado, se acabó. Se puedo soportarte tus mentiras, pero esto ya no te lo soporto. Entonces, efectivamente, en julio y agosto del año, entre julio y agosto del año 587, llega el ejército extranjero y arrasa Jerusalén. Estrellaron a los niños contra las piedras, ¿sí? Los llevaron cautivos y solamente dejaron un pequeño resto, un pequeño remanente, nada más. Los que no servían para otra cosa, porque si les hubieran servido se les hubieran llevado esclavos a Babilonia, ¿sí? Pero esto es así, ¿vale?
Entonces, los 29 primeros capítulos del libro de Jeremías narra un poco, o puede dar luz, no digo más, a la situación de hoy. A la situación de hoy. En el capítulo 2 dice: ¿qué encontraron vuestros padres en mí de torcido? Que se alejaron de mí. Y yendo en pos de la vanidad, se hicieron vanos. No quiero concretarlo más, eso porque no lo puedo concretar, pero el que tiene oídos para oír lo entiende, ¿no? Lo que escucha. Sí. Dice: doble mal ha hecho mi pueblo. Primer mal, a mí me dejaron, manantial de aguas vivas. Y segundo mal, para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retiene. En vez de las aguas vivas, en vez del Espíritu Santo, ¿sí? Nos recuerda muchísimo al pasaje de la Samaritana del Evangelio de Juan, ¿verdad? En vez de las aguas vivas, habéis preferido otra cosa. En vez de ser fieles a una alianza, preferisteis otra cosa. El dinero, el bienestar, ¿sí? Los principios de la República Francesa, ¿no? que se han ido a hacer puñetas hace días, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Ni libres, ni iguales, ni hermanos. Cada uno mira por sí mismo y ya está. Lo que aquí es cuestiones de el resto. Nada. Y en España, después de la invasión de las tropas napoleónicas, con las tropas napoleónicas entraron también la Ilustración, entraron también los modernistas, entraron los librepensadores, ¿sí? Que en pos de la libertad, ¿sí? Quisieron acabar con la Iglesia hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy. ¿Y a dónde llevó todo eso? Todo eso lo llevó, o sea, ha llegado con el tiempo, digamos, con el ciclo de las civilizaciones. Ahora se acaba el ciclo de la civilización, para hacernos ver a todos nosotros que eso fue una masacre, ¿sí? Que aquello fue una masacre. Cambiar el manantial de aguas vivas por retener el agua en cisternas que se agrieten y se pierde el agua, ¿sí? No quiero decir mucho más porque si no vamos a entrar, pero vamos, el que quiere entender lo entiende. Si os apetece, a ver, hay veces que para leer la Sagrada Escritura hace falta entenderlo muy bien, ¿no? Porque te puede llevar a conclusiones que no, ¿vale? Pero desde este punto de vista, ¿no? De ver cómo una gente, ¿no? Una civilización, un pueblo, un barrio, una ciudad, ¿no? Se siente segura, ¿sí? Y prospera, o vive en la prosperidad, o le habían enseñado que, bueno, pues que ya habíamos vivido una época horrible, pues ahora vivimos una época de libertades, ¿vale? Muy bien. Eso, antropológicamente, se basa en principio en la buena voluntad del ser humano. El hombre es bueno, ¿no? Pero el problema es que el hombre no es bueno. El hombre es malo. Bien, y esa libertad la va a utilizar para todo lo contrario. Claro, todo eso Dios lo puede aguantar hasta que toques a los niños. Ahí ya, por mucha civilización o nación o región o tal, si tocas a los niños, tarde o temprano, pasará 40 años, 50 años, 60 años, pero caerte te caerá, ¿sí? Porque a los niños no se les toca. No puedes hacer del vientre de una mujer, que es una cuna, hacer un cementerio. Esto es así, ¿vale? Entonces, si apruebas una ley que hace eso y cada año en tu país o en tu lo que sea hay 100.000 que caen, ¿tú te crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? No se va a quedar con los brazos cruzados. Y los niños que faltan en los parques, en
¿qué pasará con ellos? ¿Sí? ¿Habrá una sustitución cultural? ¿Habrá una invasión o habrá un exterminio? ¿Qué es lo que habrá? Porque aquí lo que cuenta habla de exterminio, sin duda, ¿no? De conquista y eso, de volver a la Edad Media. Esta es la cosa. Por tan progresistas, coalición progresista. Volver a la Edad Media, sin duda. Bueno, pues no sé si deciros nada más, porque el peligro de hablar es que a veces se te puede ir la lengua y decir algo que no conviene y te tachan del vídeo, tienes un problema en tu arzobispado, ¿no? Pero si podéis, si queréis, si os apetece, el profeta Jeremías ilumina muchísimo, ¿sí? No solamente como personas, cada uno, ¿no? De decir, vale, si yo me he desviado o yo tal, en el fondo lo que he hecho ha sido como una mujer que se casa con un marido, que se casa con su marido y se va con otro, y después con otro, y después con otro. Y después quiere volver. ¿Cómo que quiere volver? No será como una tierra manchada, dice Jeremías, no será como una tierra manchada. ¿Por qué lo ha de recoger? Existe el perdón, existe la misericordia, ¿vale? Pero el pecado es objetivo, ¿sí? El pecado es objetivo. Bueno, no digo nada más porque si no va a ser un lío, ¿vale? Si podéis, si queréis entender, no estaría mal que algún político se leyera el profeta Jeremías, porque está describiendo el futuro de la nación, el futuro de tu barrio, el futuro de... Está describiendo el futuro. Con algo que en principio razonablemente parece imposible. ¿Cómo puede ser posible? Cuando yo era pequeño, el Líbano, país del Líbano, era mayoría de cristianos y una minoría de musulmanes. Hoy es al revés. ¿Por qué? Siria, pasaba lo mismo, ¿eh? Siria. Montones de lugares, ¿sí? No sé, discernir los signos de los tiempos, ¿sí? Poder discernir, ¿no? No vaya a ser que estemos viviendo estúpidamente y nos caiga un palo encima descomunal. Y entonces diremos, cómo yace solitaria la ciudad populosa. Si empiezan las lamentaciones, que es el siguiente libro, la segunda parte de Jeremías. Jeremías escribe 2 libros. El libro de Jeremías, el profeta Jeremías, y las lamentaciones. Son 5 poemas, que casi son un canto fúnebre, ¿vale? Aunque al final queda algo de esperanza, pero un canto fúnebre. Entonces, ¿hay un delito? Sí, hay un delito. Y hay un castigo, también hay un castigo. Son las cosas que el mundo no quiere que veamos. ¿Existe un infierno? Por supuesto, existe un infierno. Dios es tan bueno que al que no quiere vivir con él, le da lo que quiere. ¿No quieres vivir conmigo toda la eternidad? Va, estupendo, te busco un sitio para que vivas el resto de la eternidad. No sé quién decía, los que están en el infierno están contentos, porque están donde querían estar. Estas. ¿No quieres pisar una iglesia? De acuerdo. Muy bien. Tú mismo. ¿Sí? Lo que tú quieres, eso será. Por decir así, ¿no? Bueno. Pues no digo nada más. No voy a ser que me meta en un lío, ¿vale? Os dejo. Adiós.